Como dice, el título de la ponencia es Crítica al constitucionalismo de los derechos, Constitución del común y sujeto constituyente. Es una ponencia que enlaza un poco a lo que planteaba esta mañana Jordi y, bueno, donde voy a ver varios aspectos. A ver, para empezar, yo creo que si hay alguna cosa que podemos compartir mayoritariamente es que el derecho constitucional es una ciencia que está abiertamente en crisis. Las constituciones cada vez son más una especie de chatarra jurídica que ya no tienen ningún tipo de eficacia y sirven para poco. Y en este contexto, uno de los grandes retos de los constitucionalistas es abordar cuestiones como el tema de la redefinición del constitucionalismo. ¿Qué nuevas formas de constitucionalismo pensamos para volver a generar igualdad o para volver a generar dignidad en las nuevas fases de capitalismo? O las cuestiones de las transiciones constituyentes, ¿no? Cómo avanzamos de la realidad constitucional obsoleta actual hacia nuevas formas de constitucionalismo. Bueno, a mi entender, la única manera de afrontar con éxito estos debates o estas cuestiones teóricas pasa por cambiar la lógica con la que tradicionalmente se ha pensado el constitucionalismo. Es decir, tradicionalmente se ha pensado el constitucionalismo a partir de metáforas temporales, es decir, a partir de una lógica de los tiempos. Si nosotros vemos cómo se produce, por ejemplo, un análisis de las distintas fases temporales del constitucionalismo. Primero el Estado como fuerza, luego el Estado de Derecho, luego el Estado democrático y social, etc. O el análisis de los derechos se hace a partir de las generaciones de derechos, ¿no? El análisis temporal de los derechos, la ampliación de derechos o el análisis temporal regresivo de los derechos en última instancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como digo, creo que la única manera de poder afrontar el debate sobre cómo redefinimos o cómo rediseñamos nuevas formas de constitucionalismo pasa necesariamente por abandonar estas metáforas temporales o esta lógica o este punto de vista de los tiempos y empezar a pensar el constitucionalismo a partir de metáforas espaciales, es decir, a partir de la lógica del espacio. Y esto es un poco lo que voy a intentar hacer, es decir, ver algunas reflexiones o algunos aportes sobre cómo será o cómo podría ser este constitucionalismo del futuro capaz de generar igualdad o capaz de generar dignidad, cómo transitamos hacia estas nuevas formas de constitucionalismo y esto pensarlo desde una lógica de los espacios. A ver, para ello, yo en mi intervención lo que voy a hacer es responder un conjunto, una cadena de preguntas. Primero vamos a ver cuál ha sido el papel que ha jugado el constitucionalismo de los derechos en la historia del capitalismo. Después, ¿qué factores llevan hoy a hablar de una crisis del constitucionalismo de los derechos y qué consecuencias tiene ello? ¿Cuáles son las soluciones que el mainstream del constitucionalismo progresista europeo nos da frente a esta crisis de los derechos y para volver a generar situaciones de igualdad y situaciones de dignidad? ¿Cuáles son las debilidades de estas corrientes constitucionales progresistas y qué alternativas se pueden crear a ello? Y por último, ¿cómo transitamos de la actual realidad constitucional obsoleta hacia estas nuevas formas de constitucionalismo? A ver, para empezar por el primer tema, la cuestión de qué papel ha jugado el constitucionalismo de los derechos en la historia del capitalismo histórico. Mira, muchas veces el marxismo clásico, o incluso autores separados de este, como el propio Gramsci, partiendo de la famosa metáfora de la base y la superestructura, lo que parten es de que es la economía la que rige todas las relaciones y el derecho ha sido siempre una superestructura reflejo de la primera. Creo que un análisis profundo de la conformación de la modernidad desmiente esta idea y obliga a entender la reciprocidad entre derecho y economía y a entender el papel fundamental que el constitucionalismo de los derechos juega en la conformación y en la reproducción del propio sistema capitalista. Para entender o para explicar esto podemos podemos desarrollar dos ideas. La primera es que la conformación de la modernidad lo que implicó es un cambio en los modos de mediación social. Es decir, lo que implican es que la teología es sustituida por un nuevo modo de mediación social general que es el derecho. Y en segundo lugar, podemos decir que el derecho lo que llevó a cabo es un proceso de descomunalización de las sociedades y de reorganización del espacio económico, político y social a partir de un ejercicio de separación, reunificación de los individuos, conformando lo que vamos a llamar, o lo que voy a llamar, un espacio de juridicidad liberal integral. Y explico esto, o voy a desarrollar esto.
Mira, como digo, toda forma de sociedad, toda sociedad se dota de formas de mediación social. Durante mucho tiempo, durante toda la Edad Media, la forma general de mediación social fue la religión, y la conformación de la modernidad lo que implica es una deslegitimación de las instituciones, de la mentalidad teológico medieval, y la conformación de una nueva forma de mediación social que es lo jurídico, el derecho. Es decir, este proceso dura varios siglos, pero podríamos decir que es con las constituciones que se aprueban en las revoluciones liberal-burguesas que las sociedades se estructuran ideológicamente alrededor de los derechos como nuevo mecanismo, nuevo modo de mediación social. Es decir, el derecho o los derechos pasan a conformar la principal forma de mediación de las relaciones sociales de los individuos entre ellos y de estos con el poder. Es decir, se produce una institucionalización de lo real en el plano de lo jurídico. El derecho pasa a abarcar absolutamente toda la esfera social. O sea, hay, podríamos decir, una absorción del desarrollo complejo de la sociedad en el interior de la estructura jurídica general. El derecho, el constitucionalismo de los derechos pasa a impregnarlo y a abarcar todos los rincones de la esfera social. Bien, este proceso de juridificación de la totalidad de la esfera social lo que produce, como digo, es una descomunalización de las viejas sociedades y una recomposición del espacio jurídico, del espacio social, del espacio económico y del espacio político. Y esto se ve claramente si analizamos la Declaración de Derechos francesa de 1789. Es decir, si uno se analiza la Declaración francesa, ve que esta no tiene una función garantista, una función subjetiva. O sea, el principal objetivo de la declaración no es garantizar derechos naturales en contra de la arbitrariedad del poder. O sea, esto se hace evidente en tanto que con la aprobación de la declaración empieza en Francia una fase de dura opresión contra los derechos o represión de derechos. Que esto se ha puesto de manifiesto recientemente con el famoso libro negro de la Revolución Francesa de Renoir o la Revolución de los Derechos del Hombre de Gauchet. O sea, el objetivo de la Declaración Francesa no es garantizar derechos, o el objetivo principal de la Declaración Francesa no es un objetivo garantista. El objetivo de la Declaración Francesa es un objetivo político, un objetivo de reorganización del espacio político, del espacio económico y del espacio social. Y esto la Declaración Francesa lo hace a través, como decía antes, de un ejercicio de separación, reunificación de los individuos. En primer lugar, lo que hace la Declaración o la Revolución Francesa es una separación de los individuos, es decir, lleva a cabo una descomunalización de la sociedad, un desmantelamiento de las estructuras de lo común en la zona rural a través de los bienes nacionales de primer origen, del decreto 986, etc., y en la zona de lo urbano, con la ley Chapelier que desmantela los gremios, etc. Y a la vez subjetiviza un nuevo individuo, un nuevo sujeto de referencia, que es el individuo titular de derechos subjetivos. Eso tiene una explicación evidentemente muy lógica, que es que si conformas la sociedad con piezas aisladas que son iguales jurídicamente y tienen libre capacidad de obrar y disponer, todos se pueden conformar permanentemente como partes de contratos, la cual cosa es la base del proceso de acumulación del capital. Y una vez se ha separado los individuos, una vez se ha descomunalizado la sociedad y se ha separado los individuos, lo que hace la declaración es llevar a cabo una reunificación de estos individuos separados a través de la forma estatal, de la forma Estado. Es decir, solo articulando la separación de los individuos en el Estado o con el Estado es que se pueda garantizar la reproducción del sistema, por varias razones. Una, pues porque evidentemente para que se produzca el proceso de acumulación ampliada se requiere que sea organizado por el Estado. O sea, para producir se necesitan trabajadores formados y eso requiere de un sistema público de salud, de educación. Para que la sociedad absorba el cada vez mayor excedente que se produce, se requieren de políticas macroeconómicas que aumenten la demanda, etcétera, etcétera. Por tanto, el proceso de acumulación ampliada no es un proceso que se dé espontáneamente, sino que requiere de condiciones políticas y de condiciones económicas que tienen que ser organizadas por el Estado. Y, en segundo lugar, se tienen que establecer mecanismos que sean capaces de mediar las contradicciones, las desigualdades sociales que te genera el libre intercambio entre individuos, ¿no? Y esto lo hace el Estado a través de la conformación de mecanismos subjetivos de dominación, la famosa hegemonía gramsciana, o de mecanismos directos de dominación física.
Por tanto, la declaración, como vemos, lo que hace es organizar jurídicamente a la vez la separación y la reunificación de los individuos. Crea un nuevo espacio de juridicidad donde el derecho lo pasa a abarcar absolutamente todo, donde se produce esta dualidad entre separación y unificación, que es la que permite la reproducción del sistema. Hay una descomunalización y una reordenación de los espacios jurídicos, económicos, sociales y políticos a partir de este ejercicio de separación, reunificación de los individuos que crean el espacio de juridicidad liberal integral, en cuyo interior el sistema se conforma y se reproduce. Por eso decía que el constitucionalismo de los derechos no se puede interpretar como una mera superestructura ajena que es un mero reflejo de la estructura, sino que el constitucionalismo de los derechos conforma un elemento fundamental y primario de la conformación del sistema capitalista y de la reproducción del sistema capitalista. La cual cosa también pone en cuestión abiertamente la asociación que se ha hecho esta mañana entre la Revolución Francesa como un proceso de constitucionalismo democrático y de abertura de un proceso democrático. No, lo que hace la Revolución Francesa es conformar una reorganización de los nuevos espacios políticos, económicos y sociales en función de los intereses de la clase que lleva a cabo la revolución. Segunda pregunta. ¿Qué factores nos llevan a hablar hoy de un repliegue del constitucionalismo de los derechos? A ver, este espacio de juridicidad liberal, esto que hemos llamado el espacio de juridicidad liberal, el hecho de que sea omniabarcante de la totalidad de la esfera social, lo que hace es garantizar su dominio. Es decir, en tanto que el espacio de juridicidad liberal es la única fuente de producción de juridicidad y de producción de discurso jurídico, hace que sea también la única fuente de despliegue en la sociedad del conjunto de representaciones que conforman lo legítimo, ¿no? Y por tanto permite reproducir el sistema. La aparición de espacios de juridicidad externos a este ha sido siempre una amenaza para el Estado, en tanto que le disputa poder, le disputa lo que es pensable o imaginable socialmente, económicamente, políticamente. Y el espacio de juridicidad liberal evidentemente no siempre ha sido omniabarcante. A lo largo de la historia le aparecen espacios de exterioridad, formas de juridicidad alternativas exteriores al espacio liberal. Por ejemplo, a finales o durante las últimas décadas del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, todos los espacios de autonomismo obrero. O sea, no es por casualidad que sea a inicios del siglo XX que Santi Romano se escribe El ordenamiento jurídico, el primer libro de pluralismo jurídico donde desvincula derecho y Estado. Es decir, esta aparición de esta exterioridad en este primer momento es reabsorbida por el espacio de juridicidad liberal a través de la integración del conflicto capital-trabajo en el interior de las constituciones del Estado social, reconstituyendo el espacio de juridicidad liberal. Durante las últimas décadas y la propia evolución del capitalismo, desde los años finales o inicios de los 80 hasta hoy en día, podemos decir lo que ha hecho es que este espacio de juridicidad liberal, que hasta este momento era integral, ha sufrido o está sufriendo un doble repliegue. Por un lado, está sufriendo un repliegue de eficacia, es decir, el espacio de juridicidad liberal ya no es capaz ni de generar ni crecimiento, ni bienestar o garantía de derechos a la mayoría de la población, pero en segundo lugar está sufriendo también un repliegue espacial, es decir, está perdiendo el control del espacio. Están apareciendo cada vez más elementos o espacios externos de juridicidad que le disputan el espacio, por arriba y por abajo. Espacios de juridicidad externos por arriba, en el ámbito supraestatal, y espacios de juridicidad externo por abajo, en el ámbito supralocal. Estos espacios externos son de naturaleza muy distinta. Por ejemplo, en el ámbito supraestatal, estos espacios pueden ser espacios no democráticos y generadores de desigualdad, como puede ser los macropoderes económicos y financieros no sometidos a límites legales o la mafia internacional, o pueden ser espacios democráticos generadores de igualdad, como pueden ser espacios de Creative Commons o de propiedad común intelectual. Y lo mismo en el ámbito local. En el ámbito local pueden ser espacios de exterioridad generadores de igualdad y democráticos, como pueden ser espacios de autoejecución, autogestionadas de derechos, tierras autogestionadas y ocupadas por el SAT en Andalucía o pisos ocupados por la PA, o pueden ser espacios no democráticos y generadores de desigualdad, como puede ser un taller clandestino en un garaje que explota trabajadores.
Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que si bien es cierto que el Estado continúa existiendo, las constituciones continúan existiendo como espacio principal, lo que se produce es una pluralización de los espacios, de los sujetos, de las formas de juridicidad y también de las lógicas cognitivas. Es decir, la propia ortodoxia conceptual del derecho, el derecho liberal de jerarquía, validez, norma, etcétera, pierde peso pues, en función de nuevas lógicas cognitivas de separación entre la sociedad civil y el Estado y de sus corolarios, ¿no? La separación entre la política y la economía, entre lo público y lo privado, etcétera, etcétera. Por tanto, en resumen, lo que podemos decir es que este espacio de juridicidad liberal, que continúa siendo, evidentemente, el espacio principal, le surgen una pluralización de espacios de exterioridad que le disputan espacios. Espacios democráticos y no democráticos, espacios generadores de igualdad, otros generadores de desigualdad, pero que le disputan espacio y que, por tanto, a medida que le van ganando espacio, lo que crea esto es una crisis política del sistema, una crisis de legitimación del sistema. Y que esta crisis o este repliegue espacial se produzca a la vez en un entorno de repliegue de eficacia, lo que produce es que esta crisis política del sistema se produce a la vez en un marco de precarización generalizada de las condiciones o de empobrecimiento generalizado de las condiciones de vida de la población. Tercera pregunta. En este contexto, ¿cuáles son las soluciones que plantea el mainstream del constitucionalismo progresista actual para afrontar esta situación y volver a generar un constitucionalismo generador de igualdad y de eficacia, o de dignidad? Bueno, seguramente las grandes posiciones que se han citado también esta mañana del constitucionalismo progresista actual son aquello que podríamos llamar las nuevas o las dos concepciones del nuevo constitucionalismo de los derechos, que por un lado está el famoso constitucionalismo garantista de Luigi Ferrajoli y por otro lado el constitucionalismo de los principios de Gustavo Zagrebelsky. Aunque a priori estas parecen concepciones opuestas, que Ferrajoli dice que es un positivista crítico y Zagrebelsky dice que es un antipositivista, en la práctica lo que plantean los dos son posturas abiertamente positivistas. Lo que plantean los dos es básicamente un positivismo asimilante, un positivismo englobante que despluraliza la sociedad y vuelva a recentralizarla o a absorberla toda en el interior del espacio de juridicidad liberal. Es decir, estas propuestas lo que plantean es una recolonización jurídico-liberal de todos los espacios exteriores del sistema, para volver a constituir, como digo, un espacio de judicial liberal, otra vez integral, otra vez omniabarcante. Y nos paramos rápidamente en cada uno de estos autores. Ferrajoli. Ferrajoli lo que hace básicamente es, él parte de la oposición hobbesiana entre poder y derecho. Él tiene una concepción pesimista del poder. El poder es malo porque tiende a la acumulación, al abuso, mientras que el derecho lo que hace es limitar, disciplinar o regular el poder. O sea, las técnicas de limitación del poder han cambiado en el siglo XIX que en el siglo XX. En el siglo XIX son mecanismos de limitación interna del poder, la división de poderes, el principio de legalidad, etc. En el siglo XX hay mecanismos de limitación externa del poder, que es un texto jurídico externo, que es la Constitución, que limita al poder en defensa de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, él dice, hay una sustitución de la soberanía del Estado por la soberanía de la Constitución. Bueno, partiendo de esta lógica, lo que propone Ferrajoli es, ante todos estos poderes externos que él llama poderes salvajes, que han desbordado los límites de la Constitución, lo que hay que hacer es expandir las fronteras de la Constitución y volverlos a encerrar dentro. De esta manera volverán a estar limitados, volverán a estar regulados y se podrá volver a generar igualdad. O sea, él dice que esta expansión se tiene que producir en tres direcciones. Él dice que se tiene que expandir en el ámbito de los derechos, que no solo abarque derechos de libertad individual, sino derechos sociales. Se tiene que expandir en el ámbito de qué se regula, no solo poderes públicos, sino también poderes privados, y se tiene que expandir en el nivel, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional. Es decir, si el constitucionalismo se expande hacia los derechos sociales, hacia los poderes privados y hacia el ámbito internacional, podremos volver a recentralizar o reenglobar todos estos poderes salvajes en el interior del constitucionalismo, regularlos, limitarlos y volver a generar dignidad e igualdad. Por tanto, hay una recolonización jurídico-liberal de estos poderes, volviendo a reconstituir este espacio de judicial liberal integral. Zagrebelsky, aunque también se dijo esta mañana que planteaban cosas distintas, pero en realidad plantean lo mismo. Plantea lo mismo, pero de distinta manera. Es decir, Zagrebelsky lo que viene a decir es que las sociedades europeas del siglo XXI han cambiado
son sociedades cambiantes y plurales a raíz de la migración, la globalización, etc. Y que esto lo que hace es que hay que cambiar el paradigma constitucional, hay que adaptar el paradigma constitucional a la realidad. Tanto él, frente al Estado de Derecho, basado en reglas, lo que propone es el Estado constitucional abierto como nuevo paradigma constitucional. Es decir, él lo que plantea es sustituir un modelo donde se basa en la primacía de la ley y reglas jurídicas basadas en supuestos de hecho cerrados por un modelo de constitucionalismo de principios abiertos. El paso de la Constitución custodia a la Constitución simiente. Esto, basado en principios, lo que genera es una dogmática constitucional mucho más abierta, la posibilidad de que los jueces puedan aplicar el derecho de manera distinta en función de la pluralidad cultural, de la pluralidad de valoraciones sociales, etcétera, que existen en la sociedad. Bueno, la principal crítica que se le ha hecho a Zagrebelsky es que esto lo que genera es que la Constitución se convierte en un documento programático que no tiene fuerza normativa y que hay una gran capacidad de interpretación de los jueces, que también se dijo esta mañana. Bueno, esto no es cierto. Zagrebelsky lo que dice principalmente es que el constitucionalismo de principios limita enormemente la discrecionalidad de los jueces. O sea, Zagrebelsky diferencia entre los principios generales del derecho y principios constitucionales. Los principios generales del derecho, dicen, son normas que se interpretan lógicamente de otras normas, los principios constitucionales son normas explícitas, que lo que hacen es establecer una moral correcta al juez y cerrarle la posibilidad de interpretación. Claro, esto en la práctica, como digo, acaba ejerciendo la misma función que en Ferrajoli. Es decir, hay una despluralización de la sociedad y una engloba o recentraliza toda esta pluralidad en el interior del espacio de judicial liberal. Pero a diferencia de Ferrajoli, que lo hace por vía normativa, Zagrebelsky lo hace por vía interpretativa. Pero en la práctica, aunque uno se diga que es positivista y el otro antipositivista, son los mismos. Es el mismo planteamiento. Es un planteamiento, como digo, de recolonización jurídico-liberal de toda esta pluralidad de espacios externos que habían desbordado la esfera del espacio liberal, volviendo a reconstituir este espacio omniabarcante o este espacio liberal integral. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las debilidades que estos planteamientos de este constitucionalismo progresista plantea o tiene y hacia dónde, a mi entender, se dirigen o se dirigirán las nuevas formas de constitucionalismo en el futuro? A ver, pretender volver a generar igualdad o dignidad a partir de una reconstitución del espacio de judicial liberal integral tiene dos problemas, y es que no se dan ni las condiciones económicas ni las condiciones culturales para poder volver a restablecer íntegramente este espacio. O sea, que no se dan las condiciones económicas es evidente, y aquí hoy se ha mencionado muchísimas veces. O sea, si tú pretendes establecer garantías de los derechos a partir del Estado, garantías jurisdiccionales, garantías de políticas públicas, a ver, las garantías no son un instrumento vacío de ideología o que no esté conectado con la coyuntura histórico-concreta, que simplemente pueden ser utilizadas por cualquiera cuando se quiera para cumplir unos fines. Las garantías de los derechos no dependen solo de las personas que ocupan el aparato de Estado, sino que depende de la estructura política, social, económica en la que se pretenden ejercer eficacia. Es decir, para hacer eficacia en los derechos a través de garantías políticas, jurisdiccionales, estatales, lo que se requiere es un respaldo estructural, ¿no? Un respaldo económico que en las situaciones de quiebra económica del Estado no se dan. Es decir, no podemos volver, como también se ha dicho, a un modelo donde el Estado volverá a garantizar procura existencial íntegra a todos los ciudadanos. Pero es que tampoco se dan las condiciones culturales. Si nosotros partimos de la tesis hegeliana, según la cual toda forma de sociedad requiere de formas de eticidad que legitimen su funcionamiento, pues las sociedades teocráticas, la forma de eticidad era la religión. El Estado de Derecho, la forma de eticidad en el siglo XIX era el nacionalismo. La forma de eticidad propia del Estado constitucional, como plantearon Sternberger y luego Habermas, es el patriotismo constitucional. Es decir, para que el constitucionalismo de los derechos funcione y en su interior, dentro de este espacio de judicial liberal integral, se pueda volver a una situación donde todos los derechos son respetados y cumplidos por todos, o sea, lo que se requiere es la existencia de una identidad cívica, de una cultura, de una conciencia, de una ideología de los derechos por parte de todos los agentes sociales. Se tiene además que aceptar voluntariamente la tesis de la irracionalidad de la mayoría y la racionalidad de los jueces, porque el constitucionalismo de los derechos es por naturaleza antimayoritario. Es decir, prioriza el gobierno del derecho por encima del gobierno de la política.
Y a esta identidad, a esta ideología o cultura de los derechos, uno no llega por una reflexión individual, sino que uno llega a partir de procesos de socialización o aprendizaje colectivo que requieren de determinadas condiciones culturales, sociológicas, que no se dan en las sociedades posmodernas. Fijémonos que en la posmodernidad se da un choque importante entre el Estado constitucional y la propia cultura posmoderna. El Estado constitucional pretende construir un orden jurídico formal constitucional basado en el protagonismo del sujeto, y la cultura posmoderna lo que hace es construir un orden de la realidad social y jurídica basada en la desaparición del sujeto. Por lo tanto, hay multiplicidad de contradicciones, habría muchas, pero no se dan ni condiciones culturales, ni condiciones económicas, ni muchas otras condiciones que sea posible o que haga posible volver a pensar la igualdad o la generación de dignidad a partir de una reconstitución del espacio de juridicidad liberal que hemos explicado al principio, como único espacio omniabarcante o como un único espacio integral en el interior del cual se plantea la redefinición del constitucionalismo. A partir de aquí, si esto no es viable, ¿hacia qué formas de constitucionalismo creo que vamos a avanzar necesariamente? ¿Cómo será el constitucionalismo del futuro, a mi entender? Bueno, pues en un contexto donde los grandes sujetos históricos se han multifragmentado, donde el Estado está en situación de quiebra económica, donde el capitalismo no tiene capacidad de generar ni crecimiento ni bienestar, donde se ha producido el fin de la concepción cultural del sujeto liberal republicano de virtud cívica, donde hay un agotamiento de los recursos naturales del capitalismo fósil, etcétera, 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 la única opción o la dirección que necesariamente va a acabar tomando el constitucionalismo no es un constitucionalismo de soberanía centralizada, no es una concepción de un espacio de juridicidad integral o omniabarcante, y no es una concepción de ciudadanía estatal nacional, sino que necesariamente la propia evolución del capitalismo obligará a que las formas de generación de igualdad o dignidad en un futuro pasan porque el constitucionalismo sea un constitucionalismo de soberanías policéntricas, un constitucionalismo con pluralidad de formas de juridicidad y modos de producción, y un constitucionalismo donde se combinen formas de ciudadanía estatal, es decir, donde hay un Estado que preste determinados servicios como la sanidad, las comunicaciones, las energías, que por su naturaleza deben ser prestados por el Estado, con formas de ciudadanía comunitaria autogestionaria, donde cuando la vivienda, la alimentación o la cultura no te la puede ofrecer el Estado, se tendrán que garantizar a partir de la autogestión comunitaria. Bueno, afrontar estas nuevas formas de constitucionalismo con estas características obliga un poco a pensar, o sea, cómo avanzar o cómo se avanzará hacia estas formas. Evidentemente, esto no se va a producir ni de manera espontánea, pero obliga un poco a abordar el debate teórico acerca de cómo se puede producir este proceso de conformación de estos múltiples espacios y dentro de ellos, de estos espacios o formas de juridicidad de lo común alternativas al espacio estatal, y obliga también a pensar qué relación en el nuevo constitucionalismo mantendrán los distintos espacios, el espacio estatal con el espacio común, con el espacio privado, etc. Y afrontar este debate, o estos dos debates, implica reeditar dos debates clásicos del marxismo. Implica reeditar, en primer lugar, el debate de Lenin con los anarquistas acerca de la transición hacia lo común, y implica reeditar el debate de Marx y Engels versus Max Stirner en el segundo capítulo de la ideología alemana acerca de la finalidad de lo común. Acerca de la transición o la conformación de estos espacios de lo común, bueno, el clásico debate sobre la transición que abre Lenin en el Estado de la Revolución, él se distancia en primer lugar de los socialdemócratas que decían que el aparato de Estado se tenían que mantener permanentemente, y se distancia de los anarquistas que decían que al día siguiente de la toma del poder se tenía que abolir el Estado. Y lo que plantea básicamente es un proceso de transición progresivo donde poco a poco el Estado se vaya eliminando. Él tiene una concepción culturalista de las instituciones donde dice a medida que la gente vaya participando y se vaya autogestionando, irá aprendiendo a autogestionarse y progresivamente se irá eliminando el Estado. Bueno, a partir un poco de esta lógica, evidentemente, este nuevo constitucionalismo necesariamente abarcará formas de ciudadanía estatal, es decir, es evidente que los espacios de lo común están absolutamente en un estado embrionario, no existe la fortaleza sociológica actualmente en nuestras sociedades para conformar espacios de lo común, por tanto es evidente que tiene que haber una reconstitución fuerte de lo público estatal para limitar todos estos espacios externos privados que generan desigualdad. Pero paralelamente a esto,
tienen que empezar a conformarse y a facilitarse la creación de estructuras de lo común para poder autogestionar derechos en un futuro que no podrán ser prestados por el Estado. Y es evidente que lo común no se conformará de manera espontánea, sino que tiene que ser facilitado por el Estado. Tienen que establecerse o garantizarse estructuras que permiten establecer o empezar a gestionar espacios de lo común, etc. ¿no? O sea, yo creo que esta es una posición bastante compartida por todos los autores tan distintos que van desde Elinor Ostrom, que se ha citado esta mañana, hasta el propio Hardy-Negri, en declaración. Seguramente la única diferencia con Lenin sería que Lenin entendía la facilitación de lo común por el Estado de manera vertical, por parte del Estado-partido. Estos otros autores lo entienden que se tiene que facilitar la conformación de lo común desde abajo. Pero seguramente la gran diferencia entre estos autores, entre Ostrom y Hardy-Negri, es este segundo debate que decía, que es la relación que tiene que existir entre los espacios estatales y los espacios de lo común o privado en el interior de la sociedad. Y ahí se oponen dos modelos enfrentados de conformación de lo común. Ostrom lo que propone es, podríamos decir, un modelo de conformación de lo común como estrategia conservadora de defensa. Es decir, Ostrom lo que plantea es que los espacios de lo común pueden coexistir en armonía, en total convivencia con los espacios de lo estatal y con los espacios de lo privado, porque ella parte de una concepción utilitarista de lo común. Ella dice, no, en una situación donde no hay recursos naturales, donde hay crisis económicas, pues autogestionar de manera común determinados recursos compartidos es más eficaz que el individualismo. Por tanto, no hay una superación del homo economicus. Simplemente se considera que gestionar cosas en común pues es más estratégicamente mejor, o desde el punto de vista del autointerés es mucho mejor. Aquí hay una asimilación con la famosa asociación de egoístas que Max Stirner plantea en El único y su propiedad, y que es el libro que Marx y Engels critican en el segundo capítulo de la ideología alemana. Negri y Hart plantean la otra extremo, la otra conformación de lo común, que es no como estrategia conservadora de defensa, sino como estrategia ofensiva de transformación. En este caso, lo común coexiste con lo estatal, no de manera armoniosa, sino en conflicto, en tanto que plantean lógicas excluyentes. Incluso plantean que lo común tiene que ir progresivamente ganando espacio a lo público y a lo privado para generar un choque de culturas normativas, cultural-normativas, en que lo estatal y lo privado ya no satisfacan las aspiraciones sociales y lo común, a medida que va ganando espacio, se va conformando en un nuevo espacio integral, en este caso comunitario. Bueno, seguramente en constituciones, pues como la boliviana del 99, donde hay pluralidad de las formas de propiedad, donde hay reconocimiento, pluralidad de los modos de producción y, por tanto, en este constitucionalismo donde el espacio de judicial liberal ya no copa toda la sociedad, sino que coexiste con otros espacios de exterioridad, con otras formas de juridicidad, no se producirá ni el modelo de Ostrom ni el modelo de Hardy-Negri, sino que en el interior de la comunidad, en el interior de la sociedad, coexistirán espacios de lo común conservadores con espacios de lo común emancipadores, en función de quién los promueva y en función de quién los organice. Incluso en el interior de cada uno de estos espacios habrá formas o habrá elementos del otro espacio. Por tanto, esto lo único que hace es el nuevo constitucionalismo complejiza enormemente el campo de lucha de la izquierda. Es decir, el campo de lucha de la izquierda ya no será como hasta ahora una lucha entre lo público y lo privado, donde uno lucha para que lo público gane espacio a lo privado y el otro para que lo privado gane espacio a lo público, sino que será una doble lucha. O sea, no será un campo de lucha binario, sino que será un campo de lucha cuatriádico, si queráis. Es decir, donde se luchará por un lado, donde lo público y lo privado para ganarse espacio, y donde lo común conservador y lo común emancipatorio lucharán también para ganarse espacio. Lo común no necesariamente es emancipador por naturaleza. Y aquí tenemos muchos ejemplos. La comunidad de regantes de la Horta de Valencia o de Orihuela, que son ejemplos que pone Ostrom, pues son ejemplos de lo común enormemente conservadores, patriarcales, etc. ¿no? Por tanto, este nuevo constitucionalismo lo que abre es el campo de lucha. O sea, la nueva izquierda ya no se tendrá que enfrentar a un campo de lucha binario, sino a un campo de lucha cuadriádico, donde conjuntamente a la lucha por lo público y lo privado habrá que incorporar las luchas entre lo común conservador y lo común emancipatorio. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo transitamos, o sea, en el tránsito de la actual realidad constitucional obsoleta hacia este nuevo modelo de constitucionalismo,
cómo transitamos o cómo se consigue que las formas de lo público y las formas de lo común emancipador ganen espacio a las formas de lo privado y a las formas de lo común conservador. Bueno, pues esto lleva a tratar esta pregunta, obliga necesariamente a tratar el tema del sujeto político, del sujeto constituyente. Toda transición de una fase a otra de constitucionalismo es siempre un proceso nominado, es decir, hay un sujeto político que lo protagoniza. ¿Cómo se conforman los sujetos políticos? Pues ahí también hay opiniones confrontadas y extremas, ¿no? Por un lado, lo que podríamos llamar las tesis subjetivistas del acontecimiento, marxismo clásico, la frase de Marx, los hombres hacen la historia, donde dice, primero hay un sujeto político y a partir de la acumulación de fuerzas, la propaganda, la organización, provoca el acontecimiento político, la revolución. En el otro extremo están las tesis objetivistas, lo que podríamos llamar las tesis objetivistas del acontecimiento, que son todos los teóricos del acontecimiento, Rancière, Badiou, etcétera, que lo que dicen es lo contrario. No, primero hay un acontecimiento que se da por razones de suerte, de azar, y luego el pueblo se da cuenta de la excepcionalidad del momento y se pone al servicio del acontecimiento y se crea el sujeto. Bueno, ni una ni otra forma no son capaces de entender la relación dialéctica que hay entre medio social y sujeto social y por tanto no son capaces de explicar por sí solas la conformación de los sujetos políticos. La conformación de los sujetos políticos es, como digo, una relación dialéctica entre ellos y esto hace que cada sujeto político sea originario, auténtico y diferente en cada proceso. Como que no es posible explicar la forma que adoptan los sujetos en cada proceso, a efectos prácticos yo lo que he hecho es una clasificación de 3 sujetos tipo, de 3 sujetos puros. Lo que podemos llamar el sujeto constituyente como partido o coalición de partidos. En segundo lugar, el sujeto constituyente como identificación del pueblo masa con un líder. Y en tercer lugar, el sujeto constituyente como agregación de luchas y movimientos sociales. Evidentemente soy consciente, repito, que estos son formas puras y que en la realidad seguramente todos los sujetos son híbridos entre estas 3 formas. Pero a raíz de esta clasificación lo podemos decir, podemos partir de la idea de que la forma organizativa o la forma sociológica del sujeto político acaba determinando en los procesos la forma de constitución política o la forma de democracia que emerge de estos procesos. Es decir, para todo sujeto colectivo transformador, la toma del aparato estatal, o sea, no es nada más que una manera de convertir las formas de organización y las formas de acción política que considera más eficaces para transformar en formas de Estado y de derecho. Y como que los 3 sujetos descritos, partido, líder y movimiento, discrepan enormemente acerca de las formas de organización y de acción política más eficaces para transformar o para organizar, pues en función de cuál de ellos tome el aparato de Estado, el tipo de constitución política o de democracia que emerja será totalmente distinto. Si un proyecto que se construye sobre la creencia del olfato político de un líder, lo que pretenderá hacer es del derecho estatal una forma para concentrar poderes en manos del líder y que pueda decidir de manera rápida y por tanto dará lugar a una constitución política determinada. Un proyecto construido sobre movimientos sociales de base asamblearia lo que pretenderá hacer del derecho estatal es un mecanismo para descentralizar competencias en las comunidades, da lugar a otra forma de constitución política. Bueno, a partir de un estudio comparado de los procesos constituyentes, que no voy a desarrollar, lo que podemos decir en esta relación o concordancia directa que establezco entre la forma del sujeto constituyente y la forma de la constitución política, podríamos decir que la constitución política propia de un sujeto constituyente o de un proceso dirigido por un sujeto constituyente como partido o coalición de partidos es lo que podríamos llamar una democracia parlamentaria. La constitución política propia de un proceso dirigido por un sujeto constituyente como identificación de un pueblo masa con un líder es lo que podríamos llamar una democracia de movilización. Y la constitución política propia de un sujeto constituyente como dirigido por una agregación de movimientos y luchas sociales es lo que podríamos llamar una democracia corporativa de cogestión. O llamo una democracia corporativa de cogestión. Si tuviéramos el PowerPoint pondríamos un cuadro ahí de cuáles son las características de cada uno de estos tipos de democracia, pero básicamente se diferencian por la concepción de pueblo de la que parten, por los mecanismos de conformación de la voluntad estatal, por el espacio principal de ejercicio de la soberanía, por los mecanismos de control sobre el poder y por los mecanismos de implementación de políticas públicas. Como digo, no lo extiendo, pero, por ejemplo, si nosotros analizamos el proceso constituyente de la Segunda República Española, el sujeto constituyente es claramente una coalición de partidos, republicanos y socialistas. Si nosotros analizamos la Constitución del 31 española, responde claramente a esas características de la democracia parlamentaria que tendríamos si viéramos el cuadro. Si nosotros analizamos el proceso venezolano del 98, donde el sujeto constituyente es claramente una identificación del pueblo masa con un líder, y analizamos la Constitución del 99, veríamos cómo
se corresponde a todas las características de la democracia de movilización que establezco. Y si analizáramos el proceso boliviano, donde hay un sujeto constituyente como agregación de luchas y movimientos sociales, el MAS, veríamos que la Constitución del 2009 cumple todas las características, o gran parte de las características, de lo que denomino la democracia corporativa de cogestión. Por tanto, esto nos demuestra que la forma del sujeto político determina enormemente o directamente las formas de constitución política. Entonces, a partir de aquí lo que podemos decir es, para que pueda funcionar esta forma de constitucionalismo policéntrico que hemos definido, estas nuevas formas de constitucionalismo donde coexistan, donde constituyan, una constitución no establece una sociedad acabada, lo único que establece una constitución es un campo de batalla, en el interior del cual los agentes actúan, ¿no? Para que estas constituciones que establezcan este campo de batalla, donde se luche entre lo público y lo privado a la vez que entre lo común conservador y lo común emancipador, para que lo público y lo común emancipador se puede dar, lo que se necesita es una constitución que establezca una concepción asociativista de pueblo, no una concepción organicista ni pluralista liberal, que establezca mecanismos de descentralización de la soberanía, de soberanías descentralizadas, de mecanismos de implementación de políticas públicas estatales, pero también a partir de la autogestión comunitaria, etcétera, etcétera. Es decir, aquellas características que conforman lo que sería la democracia corporativa de cogestión. Y como digo, el sujeto político, para llegar a construir una forma de democracia corporativa de cogestión de este tipo, y el sujeto político único capaz de hacer funcionar este tipo de constitución, una vez aprobada, es una agregación de luchas y movimientos sociales. Y esto nos obliga a redefinir los sujetos políticos que se han conformado durante los últimos años en el sur de Europa. Es decir, después del ciclo de luchas populares que se inicia a partir de 2007-2008 con las nuevas políticas de la Troika, todas estas luchas populares acaban canalizándose en los últimos años a partir del establecimiento de coaliciones electorales, Unidos Podemos, Syriza, en Italia no sé, es Movimiento 5 Estrellas, no sé qué es, pero que son, a la práctica, se han acabado convirtiendo en forma partido y actualmente actúan y operan como forma partido. La única manera de llegar a transitar de las actuales formas de constitucionalismo obsoletas hacia estas nuevas formas de constitucionalismo policéntrico con un campo de lucha cuatriádrico, que es el constitucionalismo necesariamente del futuro, porque lo común se va a constituir a partir de espacios, a partir de la propia degeneración del capitalismo, obliga a empezar a redefinir los sujetos, a empezar a redefinir el sujeto partido y empezar a construir sujetos políticos como agregación de luchas, movimientos sindicatos, porque es la única manera de empezar, de poder llevar a procesos que terminen este tipo de constituciones y que puedan hacer funcionar estas constituciones. Bueno, y a partir de aquí, pues un poco he contestado un poco las preguntas que formaba al principio y yo lo dejo aquí y le dejo la palabra. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos y en principio muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en Valencia, en una universidad, por otra parte, con la que tengo tantísimas relaciones y en una ciudad a la que realmente pues me encuentro como muy próximo y muy acogido, ¿no? Y gracias, Albert, y gracias un poco a los que estáis y a las que estáis aquí esta tarde. Yo voy a hacer una cosa más en el ámbito de mi área. Yo vengo de la economía dura, casi de la econometría, me dedico a la sociología cualitativa y no sé si el próximo será ya la música pues dodecafónica, o quiero decir que me voy ablandando sucesivamente hasta seguramente disolverme, porque yo empecé haciendo una tesis sobre las tablas input-output, o sea que imaginaros, si últimamente trabajo con análisis del discurso, o sea que la próxima puede ser que ya mi grado de reblandecimiento sea ya total, ¿no? Yo quería plantear el tema fundamentalmente a base de trabajos empíricos, pero le voy a dar digamos un enfoque también teórico, con un poco desde el ámbito de mi área de conocimiento y bueno, además está tan cerca de las cosas que yo he oído esta mañana y esta tarde aquí, y además me ha servido tanto y para ver un poco también vuestro área del constitucionalismo, que por dónde estáis pensando, etcétera, y ha habido intervenciones tan brillantes que tanto
a César y a mí, que veníamos más de este área de la sociología, pues nos ha venido especialmente bien, ¿no? Yo voy a hablar de la financiarización como un concepto y un concepto que y la ciudadanía a partir sobre todo de lo que hemos ido viendo haciendo grupos de discusión con la gente, trabajando fundamentalmente con metodologías cualitativas y un poco lo que sí quería era ver estas investigaciones por dónde han salido y bueno, hacer una reflexión sobre ellas y un poco ponerlas en común con vosotras y vosotros, porque creo que tienen bastante en común. El concepto de financiarización yo lo vería desplegado en 3 niveles que además han funcionado de una manera muy fuerte cuando nosotros hemos hecho entrevistas abiertas o cuando nosotros hemos hecho grupos de discusión. Un primer nivel es el nivel más histórico, tradicional de la financiarización, en el sentido fundamentalmente de la economía política, incluso de la economía política crítica, del marxismo de Hilferding, por ejemplo, la idea de que al final la tendencia es a que el capital financiero recubra los poderes del capital industrial y que por lo tanto el tipo de hegemonía sobre la propia ciclo económico lo lleve directamente el capital financiero, la banca, etcétera, y que sea realmente un poco el piloto del sistema. Esa idea, que es la idea de la financiarización clásica en el marxismo, en el austromarxismo, o incluso los economistas socialdemócratas de principios de siglo, se ha ido desarrollando hacia un proceso de financiarización en esta misma línea, pero digamos que cada vez más virtual, en el sentido de que cada vez son maniobras y riesgos financieros mayores, tomados cada vez más como un juego en el que si nosotros vemos el comercio, digamos, de opciones intangibles financieras con respecto al capitalismo industrial clásico, vemos que hay una enorme diferencia a favor de los mercados financieros con respecto a las propias transacciones de carácter físico industrial, ¿no? Esa idea que durante una época se estuvo manejando de que mainstream frente a Wall Street, ¿no? El tema de los industriales frente a los financieros, que parece que Wall Street ganaba directamente y además ganaba directamente a partir de una serie de mecanismos tremendamente sofisticados de creación de riqueza en buena medida ficticia, como esas calorías vacías del capitalismo. Pues esas calorías vacías del capitalismo eran unos procesos especulativos que ya algún discípulo de Keynes, por ejemplo Minsky, o por la misma línea, bueno, pues hacían esta idea de la financiarización por la vía de las pirámides Ponzi, etcétera, de las finanzas Ponzi y de lo que podríamos llamar también un juego fundamentalmente de convertir en espacios de rentabilidad incluso las opciones a futuros, las opciones totalmente de juegos de apuestas, ¿no? Esos juegos de apuestas que los llamamos mercados complejos, mercados compuestos, opciones a futuro, etcétera, etcétera. Desarrolla toda una tecnología en la que, por ejemplo, el hijo de Robert Merton, el sociólogo, nuestro Robert Merton, Robert Kim Merton, ¿no? El hijo Robert C. Merton, con Scholes y tal, que son premio Nobel de Economía, pues diseñan toda una serie de algoritmos para cálculos hacia futuros de rentabilidades financieras que, por cierto, cada vez que aparecen algoritmos matemáticos de este estilo, lo que aparece también es alguien con tráfico de influencias, con chanchullos financieros y tal, y casi todos ellos, incluso el hijo de Merton, acabó encausado por tráfico de información privilegiada y estuvo a punto de ir al trullo, ¿no? Pues, pero siempre está ese tipo, digamos, esa burbuja, esa exuberancia financiera que dice otro premio Nobel, Schelling, etcétera, que se ha trabajado en los últimos años como el proceso, digamos, más clásico de financiarización, un desplazamiento de la economía de los bienes a la economía de los flujos y fundamentalmente de los flujos financieros, que es extremadamente rentable, pero que siempre está brisando, siempre está, digamos que, tocando el principio que podríamos llamar de una ilegalidad en su propio juego. Siempre hay algún momento en el que alguien trata de poner, o por lo menos de poner también la legalidad a su propio
su propio recaudo para sobrebeneficios, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la primera línea de la financiarización, es una línea muy académica, que tampoco los economistas financieros hablan como tal de financiarización, porque lo que hablan es de racionalidad de los mercados financieros, etcétera, etcétera, pero en ese sentido veremos que esa es una línea. La segunda línea es una línea que ya está directamente en un proceso que esta mañana se ha estado hablando aquí, que estoy totalmente de acuerdo, y es la sobredeterminación de decisiones financieras sobre decisiones de otras esferas de la sociedad, fundamentalmente de las propias situaciones parlamentarias, de la racionalidad, etcétera, etcétera. Jordi lo trabajó esta mañana, yo un poco era el ejemplo típico que todos ponemos. Es evidente que la idea de una racionalidad jurídico-formal, la idea de incluso weberiana de esa lógica, esa racionalidad legal, puede ser conculcada sin ningún problema, apelando a un sistema de legitimación que es un discurso financiero, ¿no? Si hoy está la prima de riesgo estará por 140 y tantos y mañana estuviese a 600 y pico, podríamos decir que lo que queda de negociación colectiva se cierra mañana mismo y acabamos con la negociación colectiva. Y sería un argumento de legitimidad que produciría rápidamente la idea de que no ha pasado nada, ¿no? Esa idea de que es un argumento que sobre otras instituciones son secundarias porque se ha centralizado la vida financiera como si fuera el canon de la racionalidad fundamental, ¿no? Eso, y me parece muy importante, y los efectos constitucionales que habéis señalado esta mañana son clarísimos, pero también los efectos en la vida en otros temas que yo sí que he estudiado más directamente, como por ejemplo son los derechos laborales, ¿no? Al fin y al cabo, el garantismo del derecho laboral es muy parecido al garantismo que habéis estado explicando, y algunos de los laboralistas italianos y tal son discípulos de Ferraioli, ¿no? Y están en esa misma línea de las garantías del derecho laboral, que por cierto, también como tú decías, del derecho constitucional está totalmente en crisis, el derecho laboral está totalmente en crisis, ¿no? Y muchos laboralistas europeos, desde Alain Supiot a los italianos, pasando por varios españoles, suelen decir, claro, que el derecho laboral tiene un aspecto formal que prácticamente nadie cumple, ¿no? Lo que si tú en estos momentos llegas y dices en una entrevista laboral quiero trabajar 40 horas y tal, que yo sepa todavía no se ha degradado, no se ha excluido la idea de la jornada del Estatuto de los Trabajadores, pero sin embargo tú sabes que en una entrevista de trabajo, si llegas y dices eso, quiero trabajar 40 horas, eres el candidato ideal para que no trabajes. Es decir, el elemento fundamental es que nunca hemos tenido seguramente también una exuberancia jurídica de normas y tal, pero esa exuberancia jurídica de normas, por ejemplo, en los temas laborales no puede ser más conculcada conscientemente y además sabido por todos en ese juego en el que todo el mundo sabe que el emperador está desnudo, pero nadie se atreve a decirlo, porque entonces el mal trabajo y el trabajo indecente que arrastramos, ni siquiera tendríamos ese trabajo porque estaría en ese lugar. Ese sería el segundo nivel de la financiarización, ¿no? También esa ocupación de otras esferas. Si utilizamos la idea de esferas, un poco la propia idea de colonización habermasiana, ha colonizado otros aspectos, y es un segundo nivel de la financiarización que me parece especialmente importante. El tercero es un nivel muy cotidiano, es la ocupación del lenguaje, como Montserrat esta mañana baja, del signo, ¿no? Es la idea del signo, de tal manera que haciendo unos grupos de discusión sobre los temas de enseñanza, pública, alguien te decía sobre las escuelas infantiles, había una señora en un grupo de discusión que te decía literalmente: a mí el niño así no me sale rentable. El niño no me sale rentable. Lo que quería decir es que si a las 9 abrían y tenía que contratar a alguien para que entre las 8 que se ponía a trabajar y las 9 y tal, tenía eso, entonces, bueno, pues no podía pagarlo. Pero utilizaba la fórmula de la rentabilidad como una fórmula, digamos, cotidiana, en la que lo razonable, la razón es igual a lo rentable. Y ese tipo de situación de identidad razonable igual a rentable
lenguaje invade el lenguaje cotidiano de una manera permanente, ¿no? No podemos hacer una revista de poesía porque ya no es rentable, o no podemos movernos porque inmediatamente la racionalidad, digamos, incluso del dinero como lenguaje, ese lenguaje que ocupa eso también, esa fórmula sosiriana también de convertir los signos en monedas y tal, pues esa situación queda totalmente cerrada, no queda clausurado. El universo del discurso queda clausurado por el universo financiero, incluso en nuestra vida cotidiana lo vemos muy claramente, ¿no? Un discurso fuertemente, por ejemplo, los alumnos ahora, en vez de hacer asignaturas, hacen créditos. La situación que tú decías esta mañana del gerencialismo, ¿no? Todo el mundo está gerenciando todo el mundo hace gerencia de sus tiempos, calcula sus tiempos como si fuera una situación puramente financiera y como si no hubiera mundo de la vida en el sentido también fenomenológico, sino que solamente hubiera un sistema financiero que nosotros somos fundamentalmente calculadores. Este tipo de los discursos neomanageriales lo llenan todo, ¿no? Y además lo llenan desde un punto de vista también del individualismo psicologista muy profundo, ¿no? Es decir, tienes que surfear en la ola del riesgo, alejarte de personas tóxicas que te impiden tu éxito profesional, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente este discurso de la financiarización cotidiana aparece mucho en nuestros grupos de discusión, aparece muchísimo en nuestras entrevistas y ya digo, yo creo que es complementario, se articula con ese primer proceso de financiarización, digamos, académica y ese segundo proceso de financiarización, digamos, pospolítica o de creación de una postdemocracia, que ahora veremos y tal, que creo que es un poco el espacio. Estos tres niveles yo creo que son fundamentales en el impacto también con el concepto de ciudadanía social y que precisamente esta ciudadanía social que quedan como muñones de la ciudadanía social fundamentalmente keynesiana que ahora vamos a ver. Procesos con la ciudadanía, ¿no? Procesos con la ciudadanía. Históricamente hemos trabajado siempre un concepto de ciudadanía social heredado de la edad de oro del estado del bienestar, la idea marsaliana de la ciudadanía social, fundamentalmente. Marshall hace un esquema totalmente evolucionista de la ciudadanía y su famosa conferencia del año 49 sobre ciudadanía y clase social, que en España, bueno, y la edición internacional tiene un prólogo precisamente de un sociólogo marxista que yo conocí bastante, como Tom Bottomore, y tal, bueno, pues criticando además el evolucionismo y precisamente el sacar el tema de la lucha de clases de la propia ciudadanía, aunque Marshall yo creo que más que sacar la lucha de clases, creo que enmascara la lucha de clases en el propio concepto de ciudadanía. Como sabéis, el modelo era un modelo de tipo lineal, la ciudadanía cívica económica, la ciudadanía ligada también a la idea de la individualización propietaria, a la individualización patrimonial, la del superhombre que hace negocios, que es por supuesto hombre y tiene sus superhombres en la propia idea de la condición de sociedad civil asociada también a la propia idea de nación, ¿no? Es la ciudadanía de los hombres importantes, y cuando digo hombres digo literalmente hombres, y el territorio para el comercio y el territorio en la que al fin y al cabo esa ciudadanía lo que representa es la libertad, digamos la primera libertad de comercio capitalista frente a los estados absolutistas, etcétera, que antes ya se citó también esta mañana. El segundo modelo de ciudadanía del propio Marshall es la idea de la ciudadanía política, la ciudadanía de las revoluciones llamadas burguesas, y son los procesos de individualización y de representación en el sentido que vosotros habéis trabajado esta mañana tan contundentemente. Esa ciudadanía política basada en libertades negativas, en el sentido del concepto de Isaiah Berlin sobre las libertades negativas, en el sentido del no podrá interferirse en mi ámbito de autonomía personal, y mi ámbito de autonomía personal me lleva a asociarme o a expresarme, y por lo tanto la libertad es precisamente la no injerencia en mi ámbito de autonomía personal. El tema se completa con el sufragio
universal masculino y en la idea de la representación y la representatividad que vosotros habéis trabajado esta mañana, que desde Montserrat adelante pues se ha estado trabajando, y es el proceso de ciudadanía política como bueno, pues votante, como votante y sujeto individual de derechos, además de derechos para construir tu propia individualidad, ¿no? Marshall no lo trabaja así al fin y al cabo yo lo reconstruyo en un diálogo más crítico, pero en el fondo es eso, ¿no? Y esas dos ciudadanías, curiosamente, lo más importante desde un punto de vista empírico en nuestros grupos de discusión, etcétera, etcétera, es ver la reconstrucción de la fuerza de la idea de ciudadanía en una idea de ciudadanía puramente política o puramente cívica económica, en el sentido de los property rights, de los derechos de propiedad, de tal manera que en la hegemonía ideológica de los últimos años, gran parte de las clases medias y gran parte de los procesos, digamos, de ataque a un concepto de ciudadanía social que ahora veremos, ha sido replegarse sobre la idea del ciudadano comprador, del ciudadano posesivo, del ciudadano del individualismo posesivo macphersoniano y tal, como si fuera la normalidad de la ciudadanía. Y esto es un elemento, a mi modo de ver, muy peligroso, pero muy aceptado y como un proceso de hegemonía muy potente que hasta digamos, los procesos históricos, por ejemplo, grupos hechos en Madrid, en los barrios obreros de Madrid, aceptaban modelos de ciudadanía tremendamente regresivos, precisamente porque en la idea antipolítica o la crítica de los políticos que habían digamos, roto las esperanzas, acababan, digamos, recogiéndose en una especie de neoconservadurismo de una ciudadanía política tradicional o de una ciudadanía puramente posesiva, de una ciudadanía patrimonialista, ¿no? Y entonces esa es una situación que a mí me llama la atención y que yo quería comentar con vosotros desde un punto de vista más sociológico de nuestros trabajos que programático, dogmático, de la dogmática jurídica. La tercera ciudadanía la conocemos todos y tal, la ciudadanía social. Para Marshall era la gran ciudadanía esperanza, escrito en el año 49, parecía la salida con respecto a las miserias primero de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto a las miserias de la lucha de clases del 19. Era toda la esperanza, era una ciudadanía social que coincide con el estado del bienestar, etcétera, etcétera, y que desde un punto de vista material significaba que ciudadano primero ahora lo veremos en dos temas que yo he trabajado mucho, ciudadano es igual a trabajador, la idea de una ciudadanía laboral y tal, de tal manera que la identidad entre ciudadanía y trabajador es muy importante, y luego que ciudadano es aquel que tiene, además de unas obligaciones contributivas, hay un código, la propia ciudadanía es un código de obligaciones y un código de derechos, y ese código de obligaciones es una obligación contributiva, precisamente a esta idea que Montserrat trabajaba esta mañana de pagar impuestos y cotizaciones sociales, de tal manera que nos da una idea de ciudadanía contributiva. Habrá otra a los márgenes del sistema que dará unos márgenes asistenciales que todavía, y luego lo veré, son fundamentales en estos momentos, ¿no? Este tipo de ciudadanía se asociaba además al acceso a bienes públicos en el sentido técnico del concepto de bien público, es decir, de consumo no rival, de externalidades positivas, etcétera, etcétera, como lo sabemos todos, o bien a bienes públicos pasado por el concepto de precio político o precio sombra, es decir, que solamente se paga parte de lo que cuesta producirlo porque hay un pacto social que implica que en el bienestar general de la gente se puede vender por debajo del precio de producción, con lo que daría lugar a precios políticos, o simplemente se puede suministrar un servicio que es un bien público y que nos adentraría en el universo mucho menos elegante politológicamente en los últimos años y incluso en los debates teóricos de las libertades positivas, ¿no? Porque las libertades positivas inmediatamente generan problemas de resolución con respecto a los debates teóricos como los del liberalismo frente al comunitarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos bienes públicos, bueno, al fin y al cabo representaban fundamentalmente
un criterio de redistribución, no de redistribución total, sino de redistribución parcial, casi siempre entre clases medias y clases populares, o clases medias altas y clases medias bajas. Casi siempre han quedado fuera de la redistribución las élites económicas, porque mediante sus mecanismos podían trasladar mediante precios precisamente los impuestos que sobre ellas recaían, y por lo tanto es casi un proceso redistributivo de clases medias más que un proceso redistributivo total, y generaban también espacios de asistencialización importantes de elementos no contributivos, que eran un poco como el último cinturón de seguridad, que en estos momentos, como veremos, incluso en los trabajos empíricos, pues se han aumentado, ¿no? Me refiero a los espacios asistenciales. Bien, por mi parte, no hay ninguna nostalgia del modelo. Quiero decir que el modelo tenía muchas cosas con respecto positivas, pero no pienso lo mismo. Andrés esta mañana lo decía, que creo que nuestra ciudadanía a construir no es regresar a la ciudadanía marsaliana, es imposible por muchas cosas, etcétera. Pero sí que quería plantear algunas cosas de esta ciudadanía. Por ejemplo, la propia politología liberal, y en los economistas, el public choice, por ejemplo, manejan este estado social y el pacto keynesiano que ahora veremos como una especie de vacaciones sociales o de error social de la humanidad, ¿no? Como si nos hubiéramos tomado unas vacaciones sociales, que sería seguramente el siglo XX, que pasaríamos del estado liberal al estado social, y del estado social volveríamos al estado liberal, precisamente porque los dos elementos centrales que aseguraban ese estado social, que sería por una parte la reconstrucción europea de la Segunda Guerra Mundial, pero en general el ciclo de conflictos, ¿no? Ahora que Piketty nos ha puesto bien digamos, de manera bastante clara cómo ha sido la redistribución a lo largo de su curva famosa de Piketty, etcétera, nos daríamos cuenta que precisamente ese ciclo de conflictos, más luego la reconstrucción europea, necesitaba del estado del bienestar, y luego por otra parte era la lucha de bloques, etcétera. Mucha politología y muchos teóricos de las escuelas del public choice suelen decir que una vez que se ha dado el cierre a la reconstrucción europea, por supuesto, y que no hay bloques, evidentemente volveríamos al estado liberal, con lo que habríamos tenido el siglo XX, es ese corto siglo XX que dice Erich Hobsbawm, ¿no? Que iría desde la Primera Guerra Mundial hasta el año 89. Ese corto siglo XX habría sido como un acierto, aquello que decía Hans Nurenberger, del corto verano de la anarquía, pues esto sería el corto verano del Estado social, ¿no? Un poco esa situación, y que además está muy defendida, y que además así empíricamente cuando tú llegas a los análisis sociológicos ves que han hecho esa idea de hegemonía, han sido muy potente para las propias clases populares, ¿no? Esa idea de que el Estado es caro, el Estado de bienestar es caro, no lo podemos pagar todo, la idea de que las pensiones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué ha pasado y qué procesos hemos visto nosotros de reconstrucción de un Estado que no ha dejado de intervenir, y que fundamentalmente, si Klaus Hofe, al que yo he tenido muchísima amistad y tal, si Klaus Hofe siempre manejó la idea de que el estado del bienestar era un ente fundamentalmente desmercantilizador y tal, tenía esa situación, digamos, de la desmercantilización como un elemento del propio pacto keynesiano. El pacto keynesiano significaba que no entrábamos en discutir la racionalidad micro, por ejemplo, para utilizar los términos marxistas clásicos de la extracción de plusvalía, pero sí que renegociábamos los costes sociales del crecimiento con espacios como esta misma mañana Montserrat decía, con el sindicalismo, con los propios procesos de negociación colectiva, costes, etcétera, a partir de los años 30 y de los procesos de la Warner Act hacia adelante y tal. El elemento más paradójico que en los últimos años hemos visto es precisamente que el principal remercantilizador de la propia vida social general ha sido casi el Estado, ¿no? En una situación paradójica de Estado remercantilizador en vez de Estado desmercantilizador. Pero eso no ha significado para nada, como ya se ha dicho esta mañana por prácticamente todos mis compañeros y compañeras, que haya dejado de intervenir. Significa que ha intervenido con otras características, con otras prioridades y con
con otros efectos, ¿no? Con otros efectos que han sido fundamentalmente desigualitarios, como se puede ver en los efectos. Pero me interesa mucho, porque además es algo muy próximo a la vida cotidiana de la gente, me interesa mucho las lógicas de intervención de este Estado y de creación de una ciudadanía que no ha podido saltar de la ciudadanía social. Estamos como con muñones o como con residuos de la ciudadanía social marsaliana, además un poco pero combinada con otras lógicas en una dinámica híbrida, realmente híbrida, que abre también un espacio de alternativa pluralista desde un punto de vista de los movimientos que trabajaré al final, ¿no? Bueno, las dinámicas que hemos visto y que yo también puedo teorizar un poco han sido precisamente que las transformaciones de la ciudadanía a través de un Estado que interviene con unas características diferentes tienen 5 o 6 dinámicas que nos aparecen muy generalmente en los estudios empíricos, pero que se pueden teorizar bien, ¿no? El primer proceso que hemos visto es un proceso fundamentalmente de focalización. El Estado tiende a la focalización, las intervenciones estatales de todas las agencias, desde las agencias municipales tradicionales hasta el Estado-nación, tiende hacia un proceso de focalización en el sentido de que la dinámica teóricamente universalista de los derechos sociales, el derecho social universal que se generaba fundamentalmente porque tú eras parte de una comunidad a la que contribuías con impuestos, y que además había toda una dinámica keynesiana de los impuestos progresivas y tal, es sustituida por una idea de programas específicos y de localización de las políticas sobre colectivos específicos, ¿no? Una focalización que significa programas para pobres, programas para indigentes, para migrantes, para no sé qué, pero la idea socialdemócrata clásica del derecho social que está como derecho constitucional, que tú decías en la primera situación, dentro de que el caso español es un caso de ciudadanía construida fuera de tiempo. Las dinámicas semiperiféricas españolas siempre nos hacen llegar tarde a todo. Cuando la democracia está en crisis llegamos nosotros, cuando el estado del bienestar está en crisis llegamos nosotros, que no deja de ser la posición semiperiférica en el sentido wallerstaniano que tiene la propia formación social española, ¿no? Pero esta focalización a mí me interesa mucho, de tal manera que parece que es muchísimo más legítimo un Estado que, como dice mi amigo y ha fallecido hace relativamente poco, Robert Castell, es más un estado de pobres que un estado del bienestar, ¿no? Un estado de pobres en el sentido que hay programas de asistencia en el último recurso para marginados, dependientes, etcétera, etcétera, y que por lo tanto eso tiene una mayor legitimidad social, porque hasta las políticas, por ejemplo, de la tercera vía, las políticas que Anthony Giddens le sopla a Anthony Blair, nunca llegamos a saber si Anthony Blair realmente era su relación era con el PP o con el PSOE, ¿no? Porque claro, Anthony Blair era tan conservador que no se sabía tal, pero eran las políticas famosas de flexiseguridad, ¿no? Flexibilidad para el que puede, seguridad para el que no puede. Esa idea de que la seguridad para el que no puede y que no puede competir, que significaba una asistencialización directa ligada a la focalización, es uno de los temas fundamentales que aparecen en todos nuestros estudios. Es decir, el estado del bienestar parece que no es un derecho universal, que no es un derecho de cualquier ciudadano a lo público, sino que es para aquellos que no pueden estar en lo privado y que además han renunciado, y por lo tanto esa asistencialización significa que aquello es un estado de pobres, es la vuelta a un pietismo que por otra parte veremos que se reproduce por otra cosa, porque además parece que es el lugar que no interfiere en la propia dinámica de gestión de nuevo en esta situación de financiarización, de gestión con lo público interesante, que sería precisamente eso público que se puede, en la dinámica de Harvey, etcétera, etcétera, que se puede expoliar, etcétera, y que por lo tanto el último residuo sería aquel que, como no le interesa a nadie, pues lo dejamos allí, ¿no? El proceso en Madrid de intentar que ciertos hospitales al final fueran para mayores, porque todos los que eran los públicos, pero sin embargo los otros hospitales se pasaban a lo privado o a la concertación, pero sin embargo como los hospitales para mayores generan muchos gastos, etcétera, no le interesaban a
a las empresas privadas y tal, inmediatamente se absorbían en lo público en una situación asistencial, ¿no? Esa asistencialización genera también un proceso que nosotros hemos visto mucho en nuestros trabajos, que es el de la estigmatización de lo público, ¿no? Aquel que tiene que acudir a lo público será porque no puede acudir a otra cosa. Y por lo tanto, en la enseñanza, en Madrid es clásico y tal, el tema de en la enseñanza pública está lleno de migrantes que hace que no enseñen idiomas y tal, sin embargo la concertada es mejor porque no dejan entrar a todo el mundo, etcétera, etcétera. Una situación que en buena medida representa precisamente esa idea de la estigmatización de lo público y de la estigmatización de lo asistencial. Bueno, este sería el primer nivel de transformación, ¿no? De un Estado social de vocación universal y que seguramente, como decíais vosotros esta mañana y esta tarde, parece que tiende a ser totalmente puesto en cuestión, ¿no? La segunda línea es una línea que yo he llamado la localización, es decir, el pacto keynesiano también se ha roto en el nivel del espacio y por lo tanto la localización significa que gran parte de las políticas públicas y las políticas sociales ya no se hacen en el nivel del Estado-nación, entre otras cosas porque hay problemas, y lo habéis dicho esta mañana con muy buen criterio mis compañeros y compañeras y tal, sino que empiezan a ser absorbidas por agencias fundamentalmente que llamamos mesogobiernos o gobiernos locales, de tal manera que en un país tan centralista como Francia, Grenoble puede permitirse, por ejemplo, una política social ligada a la propia municipalidad de Grenoble que no tiene que ver nada con otra zona, etcétera. En España es tan evidente que no tengo que... Pero me interesa mucho esa idea de que el pacto keynesiano se ha roto a nivel del Estado, de tal manera que puedes estar en ciudades con unos, entre comillas, muy buenos servicios sociales o en otra con unos tremendamente pobres. La idea además de redistribución territorial a lo largo del Estado, que era uno de los elementos típicos de la ciudadanía social y tal, se ha roto porque en estos programas y tal, además la fórmula que Boltanski y Chiapello manejan mucho de la legitimación por programa, ¿no? Ya no es que tengas derecho, es que voy a hacer un programa en el que tú y yo competimos para asistencializar a gente y entonces presentamos ese tipo de proyecto y se nos concede y eso genera también derechos, digamos, derechos muy ligados a derechos económicos, ¿no? Esa localización. El tercer proceso es un proceso que está, Montserrat lo ha contado esta mañana, pero que aparece y que es mucho más allá que la privatización. Es la idea de empresarialización de lo público, la empresarialización como un elemento en el que fundamentalmente el Estado no deja de intervenir, pero interviene a partir de empresas que son subsidiarias de su acción y que fundamentalmente entran a nivel de concursos, licitaciones, etcétera, etcétera. Incluso conozco a gente en los servicios sociales madrileños de la época del PP y tal, que tenían que construirse como formas empresas para poder presentarse a licitaciones, porque si no eran empresas no lo podían realizar, ¿no? O por ejemplo en la época digamos de hace 3 o 4 años, las escuelas infantiles de Madrid salen a licitaciones y acaban en manos, conozco a colectivos de profesores que hacían proyectos docentes muy interesantes, etcétera, y sin embargo esos no acababan pudiendo competir porque Eulen, por ejemplo, que no tenía ninguna experiencia docente, se acababa quedando con los concursos precisamente por ser simplemente empresas cazaconcursos, ¿no? Esa idea de la empresarialización que va mucho más allá de la privatización, que significa además poner a la forma empresa como una fórmula racional per se, precisamente porque en muchos de los casos esta deslegitimación del mundo político hace que el mundo económico parezca tecnocráticamente el mundo racional, ¿no? Cuando, como sabemos, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna separación real entre las posibilidades, digamos, de obtener beneficios y las posibilidades jurídicas de hacerlo y políticas de hacerlo. Es decir, hay que preparar la caja institucional para que eso se produzca, ¿no? No hay ninguna economía que no esté incrustada, es la tesis de Polanyi, en un conjunto de reglas jurídicas y políticas, ¿no? Ese nivel, digamos, de empresarialización aparece tremendamente como parte de la vida cotidiana de nuestros grupos y además a mí me ha parecido
extraordinariamente en un momento muy agobiante en el discurso, ¿no? Cerraba las posibilidades, porque hasta la gente más herida por ese discurso, sin embargo, lo recogía como un nivel de racionalidad directo. Otra línea que nos aparece mucho en esta transformación del estado del bienestar es el proceso que nosotros hemos llamado de desformalización. Desformalización significa que no sabemos realmente quién es ni cómo se va a generar un servicio o cómo se va a ofrecer un servicio. De tal manera que en una comunidad autónoma lo puede hacer un grupo de una ONG que se le ha dado esa potestad y tal, porque se dice que entra en juego la sociedad civil, en otros siguen siendo funcionarios, etcétera, etcétera. Esa idea de que hay un servicio garantizado por algo público es totalmente sustituido por un conjunto, una panoplia totalmente desformalizada que va desde voluntarios hasta funcionarios, ¿no? Aparece de nuevo el discurso de la voluntariedad, ¿no? Los voluntarios tienen que ser. Yo siempre suelo decir que nos parece fenomenal que haya voluntarios en lo social, y dice, ¿por qué? Porque lo social parece que todo el mundo puede ser voluntario y todo el mundo puede hacerlo. Nunca veríamos racional que por la tarde un dealer y tal dijera, pues yo esta tarde voy a ser voluntario para mover unos 120 millones de euros en el mercado financiero. Dice, aparece por la tarde y dice, tú eres el voluntario que viene esta tarde a hacer especulaciones. Y dice, sí, claro, soy yo y tal. Y dice, pues ahí tienes, ¿no? Y sin embargo, cualquiera que entre por esa puerta y dice, soy voluntario social, pues puede colaborar, ayudar, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo sobre lo social no hay ningún tipo de ley de valor puesta que no sea la propia voluntariedad. Bueno, el tema de la desformalización, la entrada de fundaciones, tercer sector, el discurso del tercer sector por encima de lo público, etcétera, etcétera, representa al fin y al cabo un elemento tremendamente confuso, tremendamente fragmentado, tan fragmentado como la propia sociedad posmoderna, donde te puedes encontrar desde nuevos movimientos sociales históricos que se han construido como ONGs hasta las viejas instituciones de la Iglesia, neopietismo fue puesto como generadores de servicios, o te puedes encontrar sencillamente empresas camufladas de todo tipo. Es decir, la eficiencia del tercer sector es bastante baja. El trabajo de Gregorio Rodríguez Cabrero demuestra que prácticamente el 80-85% de los recursos de este mundo del tercer sector, fundaciones, ONG, está para que la propia ONG y tal sobreviva, es decir, que lo que puede pasar a la sociedad es bastante poco, pero sin embargo, bueno, pues alivia empleo, genera currículos, etcétera, etcétera. Sin llegar a la idea de James Peters, ¿no?, de que ha sido elemento fundamental de la desestructuración del estado del bienestar, sí que es un elemento confuso que yo creo que para estudiarlo habría que hacer una mezcla entre Pierre Bourdieu y las Sagradas Escrituras, ¿no? Por sus prácticas los conoceréis. Me molesta mucho que el mundo sea prepolítico, es el mundo de las buenas intenciones, el mundo de lo bueno y tal. ¿Quién en esta sala está en contra que se cuide bien a los niños? Dice, nadie, ¿no? Entonces, cualquier ONG que dice cuidemos a los niños del mundo, ¿tiene ya la legitimidad para cuidarla? ¿O habría que ver cómo se gastan el dinero, qué protocolos tienen, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué entienden por cuidar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, da la impresión que tú dices cualquier cosa estatal y resulta odiosa, ¿no? Y sin embargo, cualquier ONG que dice que cuida niños resulta totalmente ventajosa y totalmente apoyable. Recordaba, con perdón y tal, recordaba con cariño la vieja idea de solidaridad orgánica de don Emilio Durkheim, ese señor tan conservador que decía que la solidaridad no era una cosa voluntaria y tal, sino que era una cosa que estaba precisamente normalizada, normativizada en las instituciones y que era un proceso de construcción de la propia sociedad a partir de su cuerpo normativo, ¿no? Con lo que son solidarias son las sociedades, no el tema individual, y resulta que en el tema del discurso de la solidaridad, y esto nos aparece siempre en los grupos de discusión, muy poca gente considera la solidaridad como un elemento normativo central, fundamental de la sociedad, sino como algo voluntario, es decir, se ha hecho discursivamente la identidad solidario igual a voluntario. Y si entonces
unimos la idea que hay derechos de gente asociados a voluntades de otros, o si queréis más directa y sociológicamente, necesidades de gente asociados a voluntades de otro, algunos, los que tenemos una mentalidad, vamos a llamar, moderna, redistribucionista, etcétera, nos revolvemos con un cierto disgusto, ¿no? Lipovetsky suele decir que en el crepúsculo del deber maneja la idea que las ONG son como restaurantes del corazón, ¿no? El resto à cœur, ¿no? Y tal, dice, tú te quedas, pero el secreto es que son voluntarias y por eso los quiere la gente. Es decir, porque dice Lipovetsky y tal, si fueran obligatorias serían el rollo moderno, tradicional, no sé qué, pero si es voluntario, yo puedo dar sopa de pobres o puedo irme al cine. Esto es mi voluntad, ¿no? Y entonces, como mi voluntad es lo que realmente... bueno, me ha conmovido especialmente el poco espacio en los discursos de los últimos 6 años con 2 proyectos de investigación de estos del Mineco y tal, que, por cierto, fue ministerio... ¿Os acordáis que los proyectos de educación los pedíamos primero al Ministerio de Educación y tal? Luego fue Ministerio de Economía, ¿qué era? Ministerio de Ciencia e Innovación. Y ahora es de Economía y Competitividad, ¿puede ser? Economía y Competitividad. O sea, solamente ese espacio semántico ya es para hacérselo mirar, ¿no? Y tal. Y nosotros competimos por recursos en ellos, ¿no? Es decir, esto que os estoy contando son de 2 proyectos exactamente del ahora Mineco, que fue el que han ido. Pero, bueno, cómo hemos ido cambiando en esa financiarización también del lenguaje científico, de tal manera que, sabéis, en muchas universidades, y nosotros me imagino que tarde o temprano estaremos también ahí, la propia admisión de los profesores depende de la capacidad de captación de recursos financieros que tengan y que puedan traerse, ¿no? Sus propios recursos para hacer las investigaciones, entonces son mucho mejor baremados que aquellos que no tienen recursos propios. Bueno, el último tema que aparece y que aparece también en el discurso de las personas es un tema que se ha dicho también esta mañana, que es el tema de la globalización, en el sentido de los Estados-naciones parecen imposibles en estos momentos que tengan la autonomía para hacer una política económica lo suficientemente autónoma para poder mantener sus propios estados del bienestar, de tal manera que el mercado financiero internacional dicta sus reglas y ahora lo veremos, las propias instituciones europeas marcan este espacio de las deudas, etcétera, etcétera. Me interesa mucho esta idea de cuando hay problemas en el mercado financiero, algún jubilado de algún lugar lo va a acabar pagando, ¿no? Y tal, es decir, hay una tormenta financiera. Además, en el lenguaje financiero se maneja mucho una metáfora que fundamentalmente es una metáfora meteorológica, ¿no? Parece que las tormentas es una especie de composición sin sujeto en la que alguien desata tal, y cuando alguien desata tormentas y tal, sea especulando contra la libra, o sea apostando contra que baja una determinada prima de riesgo, inmediatamente alguien socialmente lo paga. Eso está clarísimo. Es decir, lo social queda como el último recurso también de ajuste financiero de los propios estados, ¿no? Y esto es una cosa muy importante para la autonomía del estado del bienestar y la propia constitución de un espacio donde había política económica, había políticas impositivas, etcétera, etcétera. Gran parte de las políticas impositivas. Si nosotros tenemos en cuenta que gran parte del déficit público tradicional del keynesianismo está limitado y gran parte también de los procesos, digamos, de juegos monetarios también están limitados, gran parte de la financiación estatal resulta que depende de su propio endeudamiento, y el endeudamiento significa un espacio todavía de mayor dependencia y de mayor debilidad con respecto a los mercados financieros, ¿no? De tal manera que al final, para los simples gastos corrientes de los estados, tenemos que acudir a los mercados financieros que literalmente secuestran este tipo de voluntad, ¿no? De tal manera que volvemos a la idea de la racionalidad económica como la racionalidad principal. Si no demostráis que no tenéis lujos tan terribles como que tenéis unos pequeños
ayudas a la dependencia y tal, si esas ayudas a la dependencia, si os lo gastáis en eso, luego ¿cómo queréis que os demos dinero? ¿Cómo? Entonces, la lógica de la deuda, ¿no? Y la lógica de la deuda ahora la veremos, que es un espacio fundamental. Dos o tres cosas sobre estas lógicas y luego paso un poco a los movimientos sociales, ¿no? 5 minutos. Las lógicas de la deuda son lógicas absolutamente claras, ¿no? Además, con respecto a la Unión Europea, ha sido la Unión Europea de ser madre buena y tal, toda la política del PSOE estaba hecha sobre la idea de que nos ha pasado a ser madrastra terrorífica, ¿no? Y tal, es decir, porque la propia Unión Europea limita las posibilidades de los estados, etcétera, en un discurso totalmente neoliberal. Incluso la constitución de la Europa social ha sido sustituida por un proceso de disciplina fundamentalmente monetaria, ¿no? La Unión Europea es un disciplinador monetario, pero ese concepto de disciplina es un concepto muy Foucaultiano, en el sentido de que no solamente disciplina a los estados, disciplina a los cuerpos, ¿no? Los ajusta a la producción y ese ajuste a la producción y a la producción del sentido, ¿no? Esa entidad disciplinaria y disciplinadora, ¿no? Me interesa también mucho en esta idea del vivir con deuda, que no era una cosa habitual, ¿no? La idea de la deuda permanente, que hace que, por ejemplo, gran parte, si el Estado había sobrevivido fundamentalmente a partir de una estabilidad laboral y una baja tendencia a la deuda de las clases, digamos, de las clases laboriosas y tal, el proceso de precarización y el proceso de temporalización del propio trabajo genera una dinámica permanente de la deuda en todos los niveles, ¿no? En los grupos que hemos hecho con jóvenes, los jóvenes siempre están viviendo al filo de su propia posibilidad de vida en una situación de precariedad que no es solamente una precariedad jurídica o una precariedad económica, sino una precariedad vital, ¿no? Gente que te cuenta que el quinto día del mes ya está tirando de tarjeta para poder sobrevivir haciendo deudas que luego... Pero esta idea de la deuda es en todas partes, ¿no? Esta idea del antropólogo Daniel Greber de que cuanto más endeudados estamos, menos democráticos somos, etcétera, porque nos podemos permitir muy pocas capacidades expresivas, ¿no? Y la idea de la postdemocracia, ¿no? Esta idea que maneja Colin Crouch, que es un sociólogo fundamentalmente que ha estudiado conflictos laborales, pero que en un librito sobre postdemocracia, ha estado habitualmente en Florencia y tal, maneja esta idea de que todas las carcasas democráticas parecen que siguen estando en juego, sigue estando en juego, por supuesto, la lógica de los partidos, sigue estando en juego la representación, la individualidad, pero la democracia ha dejado de tener componente social fundamentalmente, estos derechos sociales, y está en manos de lo que podríamos llamar esa eficacia financiera mezclada con la política de los medios de comunicación, ¿no? Este es el lugar de la postdemocracia en la que juegan literalmente un poco estos procesos de reproducción. Dos cosas que hemos trabajado y que con esto acabo, ¿no? La idea de quién ha defendido el Estado social en los últimos años, ¿no? Primero, creo que hay elementos fundamentales para reconstruir ese Estado social por muchísimos sitios. Por ejemplo, el tema del género, ¿no? La ciudadanía marsaliana es una ciudadanía fundamentalmente familistica y masculina, en la que los derechos de ciudadanía dan al breadwinner, y de ese breadwinner los pasa de una manera vicaria a su mujer y a sus hijos como si fueran elementos secundarios de la propia constitución de la ciudadanía. Hay problemas ecológicos con el tema de la ciudadanía del petróleo, de la ciudadanía fordista, etcétera, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay. Pero, por otra parte, también creo que gran parte de los movimientos sociales de los últimos años ha sido precisamente los pocos, es decir, las defensas de la ciudadanía no las han hecho los partidos políticos, ni siquiera los partidos socialdemócratas, que han tenido fundamentalmente una fórmula de trabajo extraordinariamente paradójica, ¿no? Defienden la ciudadanía social en la oposición, pero cuando son gobierno fundamentalmente se dedican a hacer políticas liberales prácticamente de manera idéntica que de una manera que es como un ciclo político, ¿no? Seguramente en los años 40 y 50 los partidos demócratas cristianos también hacían unas políticas, vamos a llamar, de socialdemocratización material, y en los años, sin embargo, desde los años 80 y 90, en la ¿no? Es el vengan a enriqueceros de Solchaga, no vengan ustedes y enriquezcase, que esto es eso, ¿qué tiene que ver eso incluso con la socialdemocracia? Pues prácticamente nada, ¿no? Pero yo creo que gran parte, por ejemplo, en nuestros grupos de discusión siempre ha parecido que la defensa de la ciudadanía social ha estado en los movimientos sociales, pero no en la idea de los nuevos movimientos sociales a lo
Habermas, etcétera, los nuevos movimientos sociales del radicalismo de clase media de los 70 marcusianos o de los 60-70 marcusianos, este radicalismo de clase media muy de un narcisismo, de una nueva conquista de la subjetividad y también de la propia sensualidad, ¿no? El que hace el poder en tu cama, que decía el bueno de Vicent Márquez, que es un elemento típico de ese discurso de los movimientos sociales de los años 60 y 70, que no eran nada más que un poco ese radicalismo frankfurtiano hecho también como fórmula de identidad de clases medias radicalizadas que le daban la vuelta al propio discurso de las clases medias dominantes, ¿no? El conservadurismo político, radicalismo político, el realismo frente a utopía, pacatería sexual frente a radicalismo sexual, ¿no? Un poco eso. Sino que los nuevos movimientos sociales yo creo que se han transformado mucho precisamente porque se ha transformado todo el conjunto de sujetos que creaba esta idea de cuáles eran las movilizaciones políticas, ¿no? Y han sido gran parte de los defensores, ¿no? En una situación que ha sido seguramente más defensiva que proactiva. Han perdido utopismo, han ganado realismo, se han quedado más en el tema de un solo objeto, un solo tema, más que las fórmulas universales culturales de frente, pero han sido en buena medida los defensores de lo público y generalmente también de lo público con respecto a los bienes comunes. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea de recomunalizar lo público desde el ámbito de los movimientos sociales, y por eso tiene sentido el discurso de los comunes no como un discurso teórico, sino como si Joan Martínez Alier hablaba del ecologismo de los pobres, ¿no? Podemos hablar también de los comunes de los pobres, ¿no? Es decir, aquellos que no es que estén haciendo los comunes porque están en un laboratorio tecnológico, sino que su defensa de lo común ha sido su propia manera de supervivencia en la crisis y en la propia postcrisis, ¿no? Y esto ha aparecido mucho, esta idea de unos nuevos movimientos sociales que en parte se institucionalizarán, como todo, ¿no? Eso, la regla es tal de la institucionalización, pero que creo que hay que decirle, ¿no? Ha sido las mareas de todas nuestras ciudades han sido fundamentalmente, y son movimientos sociales y tal, pero son movimientos sociales que yo creo que además hay una apertura constituyente, como diríais vosotros, que me parece muy importante. Pero me parece también muy importante, y con esto acabo, decir que prácticamente la defensa institucional del estado del bienestar y de la ciudadanía social ha sido mínima precisamente por lo que decía Montserrat esta mañana, que prácticamente todos los partidos políticos digamos convencionales han estado en un espacio fundamentalmente de la mercantilización de lo social, y esto ha sido muy importante. Si utilizamos esta forma, que también lo decíamos, estábamos en la comida, ¿no?, del propio Schumpeter, aunque sea terrible, pero que luego es la fórmula de la democracia competitiva de partidos, que los partidos no es que ganen las elecciones para formular políticas, sino que formulan políticas para ganar las elecciones. Eso acaba generando la idea del catch-all party, ¿no?, el partido interclase que sirve para todo, que teóricamente representa a mujeres, a hombres, a trabajadores, a empresarios y tal. Ese interclasismo ha dejado sin espacio la defensa de la ciudadanía social, ¿no? Y por eso yo creo que, porque todos se han ido a defender un tipo de política, de buscar un extremo centro imposible y tal, y que ha dejado totalmente desguarnecido la defensa de lo social, ¿no? Yo creo que la reconstrucción de lo social, y lo puedo decir no desde un punto de vista dogmático, en ese mejor sentido de la dogmática jurídica, sino desde el punto de vista de los discursos de las personas, ha estado más en los nuevos movimientos sociales, o si queréis llamarlo así, en los novísimos movimientos sociales, que en cualquier lugar de lo político instituido. Y con esto me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Abrimos ahora un pequeño turno de palabra, por si quieren. Sí, no sé.
esta mañana planteaba, el constitucionalismo democrático surge de un movimiento potente constituyente, pero si no hay proceso constituyente ni sujeto constituyente, porque tampoco me casa ahí lo que tú planteas, ¿qué tipo de sujeto constituyente sería este? Entonces, no sé, por si podrías responder algo en esa línea, que yo no, se me da vueltas en la cabeza, pero no sé cómo. ¿Una otra pregunta o cuestión? ¿Seba? Yo, dos preguntitas muy breves. Albert, que como siempre me deja plenamente deslumbrado y plenamente convencido con su capacidad de exposición construida, coherente, sistemática. Me pareció muy brillante. Pero yo detecto dos problemas en el sistema que nos plantean. El primero es de naturaleza historiográfica. Trazas, ¿no?, una separación neta entre mundo tradicional, donde el lazo de mediación social es el religioso, y el mundo moderno, que es el jurídico. Sí, pero haces así, pero es que eso es arbitrario, porque eso no es así, ¿no? De hecho, en la Edad Media como civilización jurídica, que es expresión de Grossi, un libro magnífico de este sociólogo ruso, Gurevich, sobre la categoría de la cultura medieval, el capítulo sobre derecho, está nutridísima. Otra cosa es que el fundamento de la obligatoriedad del derecho para ser religioso y no sea de otra, pero franquicias, libertades, privilegios, el lenguaje político está saturado de derecho en la tradición, con lo cual eso no funciona ahí, y además yo creo que no te sirve para nada, ¿vale? Que puede mandar a tomar viento esa descripción un tanto imprecisa de lo premoderno. Pero después, ya en lo moderno, me parece también que si antes trazabas una discontinuidad arbitraria, después trazas una continuidad forzada, ¿no? A hablar prácticamente desde Revolución Francesa en adelante, constitución de un espacio de juridicidad liberal integral. Y prácticamente eso recorre toda la experiencia de los siglos XIX y XX, y yo creo que ese intento de modelización o de tipificación tiras a muchos niños de la bañera, ¿no?, vacían la bañera con muchos niños dentro, me parece. Y claro, es que ahí viene el siguiente problema que veo, que esta vez de naturaleza conceptual. A mí me parece un hallazgo y una idea extraordinaria lo del espacio de juridicidad liberal integral, pero eso tienes que definirlo y tienes que precisarlo. Y no vale hablar, me parece a mí, de constitucionalismo de los derechos para hablar de constitucionalismo decimonónico y meter en el mismo saco constitucionalismo democrático y constitucionalismo republicano. No vale, no vale de ninguna manera, porque es que efectivamente la sociedad, el espacio social se configura de manera netamente diversa desde el punto de vista del constitucionalismo decimonónico al republicano, precisamente porque hay una variación completa del eje que divide res pública y sociedad doméstica, ¿no? Entonces, ya que te preocupa, y a mí me parece también un enfoque fundamental y muy inspirador, más los espacios que el tiempo, hay, ¿no?, creo yo, que hacer un esfuerzo añadido por ver cómo se constituye el espacio bajo qué diferentes tradiciones constitucionales, porque no, me temo que no son reconducibles todas a un solo espacio de juridicidad liberal, sino que hay mutaciones y hay variaciones considerables. Pues nada, primero, Albert, tómate tu tiempo si quieres. Como Rubén, ¿no? A ver, empiezo por la primera pregunta y luego sigo por la segunda. Sobre el tema de la Constitución Europea, bueno, en primer lugar, efectivamente no. O sea, el gran error creo que fue hablar de Constitución Europea, porque en realidad no fue una Constitución Europea, de hecho no se llama Constitución Europea, se llamó, el nombre real fue Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. Entonces, por el propio procedimiento de aprobación, por el propio, o sea, por las propias características, aquello era un tratado internacional más de la Unión Europea. ¿Por qué se le dio el nombre de tratado por el que se instituye una Constitución para Europa? ¿Por qué la conferencia intergubernamental, que es el mecanismo propio de aprobación de tratados, le dieron un nombre de convención? Básicamente, esto pretendía
única y exclusivamente dar un efecto de blindaje, o sea, de otorgar de un mayor blindaje jurídico simbólico a un conjunto de dar un salto más en el proceso de integración europea, en el proceso de juridificación, en el proceso de institucionalización europea, pero no es lo mismo que simbólicamente se apruebe como un tratado más que se aprobara como una constitución. Por tanto, ahí se introdujo la confusión de lo que en realidad, en términos estrictamente jurídicos y en términos nominales, era un tratado, se le llamó constitución. Por tanto, evidentemente no tenía ningún elemento de la Constitución, ¿no? Incluso lo querían aprobar por medio de referéndums, excepto el caso de que, si bien en España e Italia les salió bien, después de Francia y Holanda, es cuando empiezan a retrasar y a prorrogar referéndums hasta que después lo reconvierten, se olvidan, lo reconvierten al Tratado de Lisboa, que es lo mismo que la Constitución Europea, pero sin que se entienda. Es decir, la Constitución Europea tenía un redactado más o menos constitucional con título 1, título 2. El Tratado de Lisboa tú te lo lees y es artículo 1. Se modifica el párrafo tercero del texto del Tratado de Ámsterdam, que a la vez modificó el segundo párrafo, y tú tienes que tener todos los tratados ahí para entender, pero en realidad es lo mismo. Entonces, por lo tanto, es un tratado más que no salió bien y simplemente se reconvirtió en un Tratado de Lisboa. Sobre el tema de entonces, cómo se aprueba o cuál es el ámbito geográfico de la Constitución que planteabas. En este sentido, ¿es posible una Constitución europea? Pero yo creo que ahí es la contradicción irresoluble en que se encuentran, yo creo, las izquierdas actuales del sur de Europa. Que es, por un lado, al menos yo estoy convencido que la única manera de salir, o sea, la única manera de iniciar procesos implica salir de la Unión Europea y salir del euro, o al menos salir del euro, si quieres. Y la única manera posible de salir del euro es de manera coordinada en los países del sur de Europa. O sea, aquí hay los planteamientos actuales que hoy en día plantean salir del euro son el neofascismo, Le Pen, etcétera, que plantean una estrategia de salida del euro por la vía del neoproteccionismo. Es decir, un enfrentamiento contra el euro a partir de la defensa de la nación y del proteccionismo económico y del proteccionismo social como filosofía social. Es decir, el proteccionismo económico va acompañado de una filosofía de proteccionismo social de comunidad frente al externo que genera racismo. Por tanto, un repliegue nacional, ¿no? Salir del euro conformándose con un Estado propio a partir de medidas nacional proteccionistas. Esto a la práctica lo único que te lleva es a una situación de autarquía. O sea, salir hoy en día del euro a partir del repliegue nacional y de la política proteccionista te implica una situación de autarquía y ningún país del sur de Europa tiene hoy en día las condiciones para poder asumir un régimen de autarquía. Es decir, no tiene recursos naturales, no tiene industria, porque el proceso de integración europeo te ha desindustrializado el sur de Europa. Normalmente la autarquía va acompañada, la subida de barreras arancelarias va acompañada del imperialismo, del colonialismo. Históricamente, ningún país del sur de Europa ni tiene colonias ni capacidad de iniciar políticas coloniales, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta salida es una salida fallida. O sea, la única manera de salir, que es lo que han planteado los economistas, ¿no?, desde Basapolo, Arriola y compañía, es salida conjunta de los países del sur de Europa con nueva moneda única, o nueva moneda alternativa única en el sur de Europa, revalorizar, o sea, reconvertir la deuda al precio oficial de la nueva moneda, repudiar una parte de deuda y renegociar la otra, y nacionalización de los bancos para evitar la salida de capitales. Bueno, esto. Entonces, esto es un lado, pero digo que hay una contradicción porque mientras la necesidad política o la estrategia política única posible para volver a salir de lo que es actualmente la principal camisa de fuerza que te impide iniciar procesos de democratización en el sur de Europa, que es el euro, no se coincide con la ocupación espacial del sujeto político. Es decir, necesitamos un proceso regional y cooperado entre los países del sur de Europa, pero no existe un sujeto en el sur de Europa. Lo que existen es sujetos en el sur de Europa que van a distintas velocidades. Entonces, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Pues eso es un problema. Ahora, o sea, actualmente es un problema irresoluble. O sea, la única manera de solucionarlo es sí, construir un sujeto colectivo en los países del sur de Europa. Claro, esto, imagino que todos somos conscientes de las enormes dificultades que esto puede llevar, ¿no?
proceso. Entonces, lo que sí que es cierto es que existen, o sea, ¿qué sujetos políticos existen? Pues existen sujetos políticos, ya no te diría ni incluso estatales, o sea, existen sujetos políticos infraestatales, ¿no? Y el ejemplo paradigmático creo que es el Estado español. Incluso yo creo que la única estrategia hoy en día de plantear un proyecto o de ruptura contra el propio régimen del 78 hoy en día es la estrategia de construir un sujeto político estatal que asalte desde el centro, desde el Parlamento o desde las instituciones centrales para cambiar el régimen del 78 ha fracasado. O sea, el régimen del 78 desde el centro hoy en día es irreformable y el único elemento desde el cual hoy en día, a mi entender, se puede llegar a revocar o a llevar a plantear problemas al régimen del 78 es mediante lo que podríamos llamar una estrategia de foquismo constituyente. Es decir, de la apertura de procesos constituyentes en los espacios donde existen sujetos políticos que pueden llegar a plantear problemas al Estado. Y actualmente existe un sujeto político, pues, de momento en Cataluña, sus contradicciones, el sujeto político plural, que en determinados momentos adopta una forma transversal de pueblo masa para enfrentarse contra el Estado, pero evidentemente es un sujeto político que también adopta en su interior la forma de lucha de clases entre los... O sea, es un elemento... o sea, el sujeto muta en función del día o en función de la semana, o sea, constantemente, ¿no? Por tanto, aquí está la contradicción y la no concordancia entre el espacio político de liberación o de emancipación y el sujeto político, y esto no corresponde, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? No lo sé. Creando un sujeto político del sur de Europa, ojalá. ¿Cómo? Pero evidentemente esto es una cosa bastante... ¿no? Y Sebas... No, yo creo, pero yo no creo... O sea, No, pero sí concreto, o sea, yo creo, y aquí entraríamos en... A ver, yo creo, al igual, te puede aceptar esto en parte. O sea, te puede aceptar esto en función del país, porque la Revolución Francesa no tiene nada que ver con la Revolución Norteamericana ni con la Revolución Inglesa. O sea, si nosotros miramos, y ahí nos podemos plantear, tú dices, hombre, es que no implica un antes y un después absolutamente de nada, sino que hay muchos elementos en la época medieval de los derechos y muchos elementos en la época moderna de la anterior, ¿no? Bueno, hay tres fundamentos, seguramente en la teoría constitucional hay tres fundamentos de los derechos. Uno es un fundamento historicista, otro es un fundamento estatista y otro es el fundamento individualista. Si bien en el caso norteamericano, la Revolución Norteamericana es una fusión del elemento individualista e historicista, una revolución abiertamente liberal, pues, Avanti, pues en el caso francés, como dice, es una mezcla del elemento estatista e individualista, que implica una ruptura absoluta con el elemento historicista. Y en Francia sí que hay una ruptura absoluta con el pasado y una reconfiguración absoluta del espacio. Por tanto, en el caso francés, que es lo que he mencionado, es evidente esa ruptura y donde se rompe absolutamente con los elementos del pasado y se empieza de nuevo. Y el tema de lo que decías, bueno, es que una cosa es los derechos en el siglo XIX, el otro es en el siglo XX, por tanto no puedes hablar de constitucionalismo de los derechos como si todo fuera lo mismo. Bueno, yo creo que sí, porque los derechos implican una cosa. Yo aquí no me derecho... O sea, un derecho es una facultad que otorga el Estado. Y un derecho es una facultad que te otorga el Estado de poder acudir al Estado cuando se te vulnera un derecho, se te viola un derecho para que te lo reconstituyan o te lo protejan. Pero el Estado se conforma siempre como el elemento intermediador. Es decir, tú no te puedes dirigir directamente a una persona que te vulnera un derecho, a un empresario, y cobrarte el derecho por tu cuenta. Pues esto es tomarte la justicia por tu mano, sino que la relación, los derechos, o sea, el constitucionalismo de los derechos implica que todas relaciones entre personas está intermediada por el Estado, siempre.
¿no? Que es el que te protege los derechos, y de hecho todas nuestras reivindicaciones y todas nuestras demandas se formulan en términos de derechos, la educación, la sanidad, los presos a la calle, todo se formula a partir de derechos, y por tanto todo está intermediado por el Estado. Esto no es gratis, o sea, esto tiene una explicación. Esto lo que te implica es que te oculta la dominación bajo el velo del Estado y del derecho, es decir, el culpable de tu situación de precariedad, o sea, es el Estado, que no te garantiza derechos, no es el que tienes al lado. O sea, la propia evolución del concepto de huelga, ¿no? De huelga política, inicialmente, donde se enfrentabas directamente con el empresario, a la huelga como un derecho ciudadano, donde tú negocias con el Estado los servicios mínimos, etc. Y por otro lado, implica que cualquier intento de acción directa contra el enemigo de clase horizontalmente en el seno de la sociedad, esto es visto que es antijurídico, toda relación que no pase por la mediación racional del Estado está prohibida y es antijurídica. Y esto es la lógica que implican los derechos, tanto en el siglo XIX en el marco del Estado de Derecho como en el siglo XX en el marco del Estado constitucional de Derecho, independientemente que en uno son derechos liberales y luego hay una ampliación de derechos. Pero los derechos, sea social, sea político o sea civil, implica esta lógica, que es que nuestras relaciones están intermediadas por el Estado. Y no tenemos otro tipo de... O sea, lo moderno del derecho moderno consiste en esto, o sea, en crear las relaciones entre los sujetos a partir de esa ficción que es el Estado, ¿no? Y esto es lo que caracteriza el constitucionalismo de los derechos desde finales del siglo XVIII hasta actualmente, en todas sus fases. Y por tanto, esto es lo que implica una reorganización del espacio totalmente, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y tanto, o sea, no es aquello que sean diferentes, ¿no? Constitucionalismo de los derechos implica esto, y esto es igual durante toda su fase, independientemente de los procesos de ampliación o reducción de derechos que se produzcan.